La atmósfera ominosa de las desoladas autopistas de Montana siempre había tenido una reputación entre los viajeros. La vasta vacuidad del paisaje, el eterno vaivén de los pastos altos bajo vientos ásperos y el silencio opresivo que parecía tragarse incluso el más leve sonido de vida. Estos eran los elementos que construían las leyendas del estado. Algunos susurraban sobre sucesos extraños en rutas aisladas. Camioneros y vagabundos contaban historias de autostopistas fantasmas, luces extrañas en el cielo y horrores inexplicables que emergían solo bajo el velo de la noche. Era un lugar donde la inmensidad del desierto podía ocultar cualquier cosa, crímenes, accidentes o algo peor. El hombre de esta historia era un camionero experimentado, un veterano de la carretera cuya vida había sido moldeada por innumerables horas al volante. Había navegado por todo tipo de terrenos imaginables, pasos montañosos cubiertos de nieve, autopistas forestales empapadas de lluvia, extensiones desérticas abrasadoras. Pero nada lo inquietaba tanto como el aislamiento de las grandes llanuras. Aún así, se enorgullecía de su practicidad y su capacidad para mantener la calma incluso frente a la adversidad. Las supersticiones, creía él, eran el dominio de mentes aburridas e imaginaciones inquietas. Había oído todas las historias, transmitidas como folclore entre paradas de camiones, figuras fantasmales pidiendo aventones, luces espectrales en el retrovisor, criaturas extrañas cruzando carreteras en la madrugada. Pero nunca les había dado mucha importancia. Para él, la carretera abierta era un lugar de trabajo, no una fuente de miedo. Y sin embargo, esa noche fue diferente. No podía precisarlo, pero una sensación de inquietud había comenzado a crecer desde el momento en que salió de la autopista principal. Al principio era sutil, como un leve picor en el fondo de su mente, fácil de ignorar mientras se concentraba en seguir las instrucciones enviadas por su compañía. Lo atribuyó a la irritación por la molestia, una parada de emergencia para combustible en medio de la nada era lo último que necesitaba en un viaje ya largo. Pero a medida que las millas avanzaban, esa irritación se transformó en algo más frío, más pesado. Se asentó en su pecho, un peso inquebrantable que parecía presionarlo con cada minuto que pasaba. Su desvío había sido inevitable. El error en el cálculo del combustible no fue su culpa, pero eso no lo hacía menos frustrante. Su compañía había prometido reembolsarle, pero el dinero no era el problema, el tiempo sí lo era. Los camioneros de larga distancia vivían según el reloj, cada milla meticulosamente planificada para asegurar que las entregas se hicieran a tiempo. Un desvío como este podía desbaratar todo. Y así, se encontró girando hacia un camino estrecho y desolado que parecía extenderse infinitamente en la oscuridad. Era el tipo de carretera que no aparecía en la mayoría de los mapas, una arteria olvidada que serpenteaba por el corazón sin vida de las llanuras. La ausencia de luz lunar hacía el viaje aún más desorientador. Normalmente, la luna proyectaría un tenue brillo plateado sobre el paisaje, brindando algo de profundidad y dimensión. Pero esa noche, el cielo era una sábana negra ininterrumpida, como si los cielos mismos hubieran sido tragados por el vacío. Incluso las estrellas, que deberían haber brillado intensamente en una zona tan remota, parecían apagadas y distantes, sus leves destellos apenas perforando la oscuridad opresiva. Era como si la noche misma se hubiera espesado, convirtiéndose en una fuerza tangible que presionaba sobre la tierra. Sus faros cortaban la negrura, sus haces iluminando el asfalto agrietado directamente frente a él y poco más. Más allá del alcance de la luz, el mundo era un vacío sin rasgos, un abismo sombrío que parecía extenderse eternamente. El motor del camión rugía constantemente bajo él, su zumbido rítmico un pequeño consuelo contra el silencio abrumador por lo demás. Pero incluso ese consuelo se sentía frágil, como si el silencio estuviera esperando una oportunidad para tragárselo entero. No era la primera vez que conducía por los caminos secundarios de Montana, pero había algo distintivamente inquietante en este tramo en particular. El vacío se sentía más agudo, más hostil, como si la tierra misma le estuviera advirtiendo que retrocediera. Intentó desechar el pensamiento.
El aislamiento hacía cosas extrañas a la mente, especialmente en estas rutas solitarias. Era fácil dejar que tus pensamientos vagaran, imaginar formas en las sombras o escuchar ruidos fantasmas en el viento. Se recordó a sí mismo que era un profesional, un hombre de lógica y razón. No había nada aquí afuera más que tierra abierta y su propia imaginación hiperactiva. Pero la lógica no explicaba el frío que se había colado en la cabina de su camión. El calentador estaba encendido, pero el aire se sentía frío y húmedo, cargando un leve sabor metálico que no podía identificar del todo. Miró el termómetro en su tablero, pero la temperatura exterior no había bajado lo suficiente como para justificar el cambio. Era algo pequeño, apenas digno de notarse, pero lo corroía de todos modos. Apretó su agarre en el volante, sus nudillos blanqueándose bajo la presión, y se dijo a sí mismo que se concentrara. Solo unas millas más hasta la gasolinera, y estaría de nuevo en camino. Aún así, la sensación de inquietud seguía creciendo. La carretera parecía más estrecha de lo que debería ser, los bordes del asfalto desmoronándose en grava suelta que amenazaba con desviar sus neumáticos del curso. El terreno a ambos lados era imposible de distinguir, tragado por la oscuridad tinta más allá de sus faros. Era como conducir a través de un túnel sin paredes, el horizonte borrado por la negrura sofocante. Incluso los ocasionales carteles de carretera, oxidados y apenas legibles, parecían ajenos, sus letras desvaídas advirtiendo de lugares que nunca había oído, lugares que no se sentían reales. Sus pensamientos comenzaron a girar en espiral, el silencio opresivo alimentando su ansiedad. Intentó distraerse enfocándose en los detalles del viaje, la aguja del velocímetro manteniéndose estable, la leve vibración de la carretera bajo sus neumáticos. La forma en que los haces de sus faros parpadeaban ligeramente al pasar sobre una grieta o un bache. Pero las distracciones eran pasajeras. Su mente seguía volviendo a la sensación de que no estaba solo, que algo invisible estaba observando desde la oscuridad justo más allá del alcance de sus luces. Era irracional, lo sabía, pero la sensación persistía, royendo los bordes de su compostura. Revisó sus espejos por hábito, medio esperando ver otro vehículo detrás de él, pero la vista era la misma que había sido durante la última hora, carretera vacía extendiéndose hacia el olvido. Sin faros, sin luces traseras, ni siquiera el tenue brillo de pueblos distantes en el horizonte. Estaba completa y aterradoramente solo. Y sin embargo, no podía sacarse la sensación de que no lo estaba. Era una contradicción que desafiaba toda explicación, una tensión tácita que colgaba en el aire como una tormenta esperando estallar. El camión avanzaba, su motor el único sonido en un mundo que de otra manera se sentía sin vida. Intentó convencerse de que era solo otra noche en la carretera, otra historia para contar cuando llegara a la próxima parada de camiones. Pero en el fondo, sabía que esta noche era diferente. La tierra, el cielo, el silencio, todo en ello se sentía mal, como si el universo mismo se hubiera desviado ligeramente de su alineación. Y mientras conducía más profundamente en el vacío, no podía evitar preguntarse si estaba conduciendo hacia algo que no estaba destinado a encontrar. Mientras conducía, la comprensión de que no había pasado otro vehículo en más de una hora comenzó a presionarlo como un peso creciente. Los largos tramos de soledad no eran inusuales para él, había pasado años navegando por las partes más remotas del país, encontrando una especie de paz en el ritmo constante de su camión y el vacío de la carretera. Pero esta noche, la soledad se sentía diferente. No era la tranquilidad pacífica que había llegado a apreciar. Esto era pesado, sofocante, y estaba lleno de una sensación casi tangible de ausencia, ausencia de vida, de conexión, de seguridad. Corroía los bordes de su mente, una incomodidad que no podía sacarse por mucho que intentara racionalizarla. El rugido rítmico de su motor, normalmente una fuente de consuelo, parecía más silencioso de lo que debería haber sido, como si la noche estuviera tragando el sonido antes de que llegara a sus oídos. El zumbido no solo estaba amortiguado, se sentía disminuido, como si luchara contra el silencio opresivo que lo rodeaba.
Era un silencio diferente a cualquier otro que hubiera experimentado antes, una quietud antinatural que parecía filtrarse en la cabina de su camión, envolviéndolo como una presencia física. No era solo silencio, era del tipo que cargaba peso, del tipo que te hacía hiperconsciente de cada crujido, cada susurro, cada cambio en el aire. Se sentía vivo, como si la noche misma estuviera escuchando, observando, esperando. Sus ojos se desviaron a sus retrovisores por hábito, pero la vista siempre era la misma, oscuridad absoluta extendiéndose eternamente detrás de él, el tenue brillo de sus luces traseras tragado por el vacío. Era desorientador, casi hipnótico, y tuvo que recordarse a sí mismo mantener los ojos en la carretera por delante. La oscuridad se sentía diferente aquí, más espesa de alguna manera, como si no fuera solo la ausencia de luz sino una presencia por derecho propio, presionándolo desde todos lados. Incluso las estrellas, normalmente brillantes en los cielos abiertos de Montana, parecían apagadas y lejanas, sus leves destellos ofreciendo poco consuelo. Parecían no pertenecer a este cielo, como si fueran intrusos asomándose a un lugar donde no deberían estar. Se encontró agarrando el volante con más fuerza, sus nudillos blanqueándose mientras una tensión que no podía explicar crecía dentro de él. No era miedo, aún no, pero estaba cerca. Una inquietud que comenzaba en la boca de su estómago y subía lentamente por su columna. Su mente racional luchaba contra ello, recordándole que esto era solo otro viaje en otra carretera solitaria. Pero sus instintos, afinados por años de experiencia, susurraban que algo estaba mal. No podía precisarlo, no podía nombrarlo, pero la sensación estaba allí, royendo como un picor que no podía rascar. Entonces, sus faros captaron algo en la distancia. Al principio, era solo una forma vaga, una mancha oscura contra el gris pálido del asfalto. Entrecerró los ojos, inclinándose ligeramente hacia adelante mientras sus manos instintivamente reducían la velocidad del camión. La forma se hizo más clara a medida que se acercaba, resolviéndose en una figura tendida en medio de la carretera. No se movía, y cuando la luz la recorrió, una extraña sensación de temor se asentó sobre él, más pesada que cualquier cosa que había sentido antes. No era raro ver animales atropellados en estos tramos de autopista. Ciervos, mapaches, coyotes, eran una vista desafortunada pero familiar. Pero incluso desde la distancia, podía decir que esto era diferente. Había algo extraño en la forma, algo antinatural en la manera en que yacía extendida por la carretera. Su mente racional intentó tranquilizarlo, susurrando que era solo un animal, que no había nada de qué preocuparse. Pero su instinto se retorcía, rechazando la explicación antes de que pudiera tomar forma. El camión redujo la velocidad a un avance lento mientras los faros iluminaban completamente la figura. Su aliento se detuvo, sus manos apretándose en el volante mientras sus ojos se fijaban en la escena frente a él. Lo primero que notó fue la caja torácica, brillante, expuesta y horrendamente intacta. Se alzaba del desastre destrozado como una pieza central grotesca, sus huesos curvos de un blanco crudo contra el tendón resbaladizo y reluciente que lo rodeaba. El cuerpo, o lo que había sido, estaba completamente desprovisto de carne, su piel arrancada con una precisión que era tanto quirúrgica como inhumana. No había desgarros irregulares, ni bordes rasgados que sugirieran la obra de carroñeros o un accidente violento. El tejido era liso, limpio, como si hubiera sido deliberadamente desollado, dejando solo la musculatura roja y cruda debajo. Sus ojos recorrieron el resto de la figura, captando detalles que deseaba poder no haber visto. No había cabeza. Sin pelo, sin plumas, sin ropa, nada que indicara que había sido esto alguna vez. Solo un montón retorcido de huesos y tendones, vapor subiendo débilmente del tejido expuesto como si el cuerpo aún estuviera caliente. La caja torácica, con forma y tamaño humanos, parecía burlarse de él, su presencia un insulto a todo lo que pensaba que entendía del mundo. Su mente luchó por darle sentido, buscando explicaciones que pudieran encajar con la escena ante él. Tal vez era un ciervo, golpeado por un camión más grande a alta velocidad.
Eso explicaría la cabeza faltante, el estado destrozado del cuerpo. Pero tan pronto como el pensamiento surgió, lo descartó. Había visto cadáveres de ciervos antes. Eran desordenados, caóticos, su pelo y carne desgarrados de maneras que no dejaban dudas sobre qué había pasado. Esto no era desordenado. No era caótico. Era deliberado, calculado, incorrecto de una manera que hacía que su piel se erizara. El camión permanecía en ralentí en medio de la carretera, sus faros proyectando largas sombras sobre la figura. El mundo a su alrededor parecía encogerse, la oscuridad presionando más cerca mientras miraba la cosa tendida frente a él. Sentía como si la carretera misma hubiera desaparecido, como si estuviera flotando en un vacío interminable con nada más que la figura grotesca para anclarlo. Su corazón latía en su pecho, el sonido ensordecedor en el silencio, y por un momento se sintió paralizado, incapaz de apartar los ojos. No quería acercarse más, no quería confirmar lo que su mente ya le estaba diciendo. Pero sabía que no podía simplemente dejarlo allí, no podía alejarse sin saber con certeza. Algo en la escena exigía reconocimiento, como si el acto mismo de verla lo hubiera arrastrado a algo de lo que no podía escapar. La figura parecía llamarlo, su presencia un agujero negro que tiraba de su curiosidad y su miedo en igual medida. El aire en la cabina se sentía pesado, sofocante, y se dio cuenta de que había estado conteniendo el aliento. Exhaló temblorosamente, sus manos temblando mientras agarraban el volante. No era ajeno a vistas extrañas en la carretera, pero esto era diferente. Esto no era un animal atropellado. Esto no era normal. Y fuera lo que fuera, no podía sacarse la sensación de que no debía estar aquí. Por un largo momento, se quedó inmóvil, el leve rugido del motor en ralentí llenando la cabina con una vibración casi opresiva. Su respiración era superficial, su pulso martillando tan fuerte que sentía que podría estallar en sus sienes. Miró hacia la oscuridad por delante, incapaz de sacarse la vívida imagen de la caja torácica, brillante y pálida bajo el resplandor áspero de sus faros. La naturaleza antinatural de aquello corroía los bordes de su cordura, un pensamiento invasivo que se negaba a ser racionalizado. ¿Podría realmente haber sido un cuerpo humano? La pregunta ardía en su mente, sus implicaciones demasiado horrendas para comprenderlas del todo. Si lo era, entonces, ¿qué le había pasado? ¿Y por qué estaba aquí, en medio de una autopista vacía sin otros vehículos ni señales de vida? Su mente lógica luchó por el control, aferrándose a la posibilidad de que fuera solo un animal, un ciervo, tal vez, mutilado por otro vehículo. Pero los detalles no encajaban. Había visto animales atropellados innumerables veces, desde coyotes recién golpeados hasta cadáveres descompuestos que habían sido limpiados por carroñeros. Nada de eso se comparaba a esto. No había pelo, ni rasgos identificables, ni el sentido de violencia caótica que típicamente acompañaba a un animal golpeado a alta velocidad. Había sido desollado, como si la carne hubiera sido arrancada con precisión, dejando atrás solo carne cruda y huesos expuestos. Y esa caja torácica, la imagen inquietante de esos huesos limpios y blancos, expuestos y brillando como una exhibición anatómica, se negaba a dejar su mente. Ningún carroñero que pudiera imaginar trabajaba de esa manera. Ninguna fuerza natural podía explicarlo. Lo sabía, incluso mientras intentaba negarlo. Cuanto más tiempo permanecía allí, más pesado se volvía el aire en la cabina. Su aliento empañaba el parabrisas, su inquietud mezclándose con la escarcha que se formaba en los bordes del vidrio. Sabía que debía irse. Sus instintos le gritaban que pusiera el camión en marcha y condujera, que abandonara la escena sombría que yacía detrás de él y nunca mirara atrás. Pero no podía. Había un tirón, algo más profundo que la curiosidad, algo primal e inquebrantable. No era solo la sensación de responsabilidad, la idea de que podría necesitar reportar lo que había visto. Era una compulsión, una necesidad corrosiva de enfrentar lo imposible y confirmar lo que su mente se negaba a aceptar. Finalmente, con una respiración profunda y temblorosa,
tomó una decisión. Alcanzó su linterna, su carcasa de metal frío, un recordatorio crudo de cuán poca protección ofrecía contra lo desconocido. Cuando abrió la puerta, el aire gélido lo golpeó como una pared, agudo y cortante, robándole el aliento por un momento. El zumbido del motor del camión parecía más fuerte ahora, reverberando en el vacío, un sonido solitario en un mundo consumido por el silencio otherwise. Bajó al pavimento, el crujido de la grava bajo sus botas sonando antinaturalmente alto en la quietud. Cuando salió al aire helado de la noche, el silencio lo golpeó como una fuerza física. La oscuridad se cerraba desde todos lados, rota solo por el tenue resplandor rojo de las luces de freno de su camión. Mientras caminaba hacia el cadáver, linterna en mano, él las cortaba la noche, revelando parches de escarcha en el asfalto agrietado y volutas de vapor subiendo de los restos. Cuanto más se acercaba, más vívidos se volvían los detalles, y su miedo inicial se cristalizó en un horror crudo. Esto no era un animal atropellado normal. No era algo que perteneciera a ninguna autopista, en ningún lugar. La caja torácica brillaba bajo el haz de su luz, como si hubiera sido recién desollada. La carne adherida a los huesos relucía húmeda, intacta por la descomposición que típicamente reclamaba a los animales muertos en la carretera. Y la ausencia de una cabeza prestaba a toda la escena una cualidad antinatural, como si el cuerpo hubiera sido mutilado deliberadamente. Se quedó allí, incapaz de moverse, mientras el frío parecía filtrarse en sus huesos. El peso del momento lo abrumaba, más pesado que la noche, presionando su pecho hasta que sus respiraciones venían cortas y forzadas. El mundo a su alrededor se había vuelto opresivo, el silencio ya no inmóvil sino vibrante con una tensión insoportable, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento, esperando. Cada sonido se amplificaba en la quietud aplastante. El viento susurraba bajo por los campos, un suspiro inquietante y doliente que hacía que la oscuridad circundante se sintiera viva, su presencia invisible rozándolo de una manera que hacía que su piel se erizara. El camión, a solo 50 pies detrás de él, crujía débilmente mientras su estructura se asentaba, los suaves gemidos metálicos cortando el silencio como pequeñas advertencias distantes. Incluso el latido de su propio corazón parecía antinaturalmente fuerte, reverberando en sus oídos con un ritmo frenético y primal que hacía imposible pensar con claridad. Y entonces, el olor lo golpeó. Se acercó lentamente al principio, un cambio casi imperceptible en el aire que se hacía más fuerte con cada respiración. El sabor acre del hierro era inconfundible, agudo y metálico, pero debajo había algo mucho peor, algo dulzón, empalagoso y podrido. Era el olor de la descomposición, del tipo que persistía en lugares intocados por la vida, donde la muerte colgaba pesada y tangible. Llenó sus fosas nasales y se abrió paso por su garganta, revolviéndole el estómago y enviando una ola de náuseas sobre él. Se atragantó, su mano libre subiendo instintivamente a cubrirse la boca y la nariz, pero el hedor se aferraba al aire, inescapable y implacable. El olor nauseabundo era un recordatorio crudo de la realidad frente a él, arrastrando su mente de vuelta a la escena grotesca iluminada por su linterna. Luchó por darle sentido, por imponer alguna lógica en la imagen retorcida grabada en sus ojos. Pero cuanto más lo intentaba, más se desmoronaban sus pensamientos, escapándose como arena entre sus dedos. La caja torácica, el tendón crudo, la mutilación limpia y deliberada, no encajaba. No pertenecía aquí. No pertenecía a ningún lugar. Y sin embargo, aquí estaba, un tableau macabro que desafiaba toda explicación. La idea de llamar a la policía parpadeó en su mente como una llama débil y titubeante, ofreciendo un destello pasajero de esperanza antes de que fuera extinguida por la fría realidad de su aislamiento. Buscó su teléfono torpemente, sus dedos temblando mientras lo sacaba del bolsillo de su chaqueta. El tenue brillo de la pantalla parecía casi burlón contra la oscuridad opresiva, una barrera frágil entre él y el vasto vacío que lo rodeaba. Miró la pantalla, deseando que mostrara incluso la más leve promesa de conexión, pero la barra de señal permanecía obstinadamente vacía. Por un momento, una sola barra débil cobró vida,
dándole una breve oleada de esperanza, solo para desaparecer un instante después, dejándolo aislado y solo. Estaba a 50 millas del pueblo más cercano, a 50 millas de cualquier semblanza de ayuda o seguridad. La pura aislamiento de su predicament lo golpeó como un golpe, la realización de que no había nadie a quien recurrir, nadie con quien compartir la carga de lo que enfrentaba. El pánico comenzó a colarse por los bordes de su mente, sus arcillos insidiosos apretándose más alrededor de sus pensamientos con cada segundo que pasaba. Bajó el teléfono, su mano temblando mientras intentaba estabilizar su respiración, sujetarse a algún fragmento de control. Y entonces, los vio. Al principio, pensó que era un truco de la luz, un reflejo causado por el haz de su linterna. Pero cuando giró la luz hacia el arcén de la autopista, las siluetas se hicieron claras. Coyotes, un pequeño grupo de ellos, se habían reunido detrás de la cerca oxidada que separaba la carretera de los campos. Estaban inmóviles, observándolo. Sus ojos amarillos parecían antinaturalmente brillantes, casi inteligentes, mientras reflejaban la luz. Era su quietud lo que más lo inquietaba. Los coyotes solían ser criaturas esquivas, rápidas para dispersarse al ver humanos. Pero estos no se movían. Solo miraban, sus cuerpos tensos y esperando, como si lo estuvieran evaluando. Cuando el primer coyote atravesó la sección rota de la cerca, sus movimientos eran deliberados, sin prisa. Otros lo siguieron, deslizándose por la abertura y avanzando silenciosamente hacia la carretera. Sus ojos nunca lo dejaron, su acercamiento lento y metódico. Un instinto primal surgió a través de él, anulando su curiosidad y forzándolo a retroceder. Se apresuró de vuelta a su camión, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Para cuando alcanzó la cabina y cerró la puerta de golpe, los coyotes ya estaban al borde de la carretera, sus miradas fijas en él. El camión rugió al encenderse mientras pisaba el acelerador, los neumáticos chirriando contra el pavimento mientras se alejaba a toda velocidad. En sus espejos, las figuras se hacían más pequeñas pero no desaparecían. El grupo permanecía al lado de la carretera, observándolo retirarse en la noche. Incluso cuando estaban fuera de la vista, sus ojos brillantes acosaban su mente. Mientras continuaba por la carretera desolada, la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, más opresiva con cada milla que pasaba. Su mente bullía, atrapada en un ciclo interminable de análisis y negación, reproduciendo la escena grotesca una y otra vez, cada detalle más vívido e inquietante que el anterior. Quería creer en la explicación a la que se había aferrado, que había sido un ciervo, destrozado por otro vehículo y dejado a pudrirse. Pero los detalles no encajaban, sin importar cuánto intentara hacerlos encajar. Había visto animales atropellados 1000 veces antes, y nada en su experiencia se acercaba a parecerse a lo que yacía en ese tramo de autopista. La ausencia de pelo o piel lo acosaba. Un ciervo golpeado por un camión podría estar roto, desgarrado y ensangrentado, pero su pelo aún se aferraría obstinadamente a su carne. La evisceración era otro problema. No era caótica ni violenta, como si el impacto hubiera destrozado el cuerpo. Era inquietantemente metódica, con una precisión antinatural que corroía los bordes de su racionalidad. Y la caja torácica, la imagen inquietante de esos huesos limpios y blancos, expuestos y brillando como una exhibición anatómica, se negaba a dejar su mente. Ninguna fuerza natural que pudiera imaginar explicaba eso. Lo sabía, incluso mientras intentaba negarlo. La posibilidad de que hubiera sido humano se abría paso de nuevo en sus pensamientos, insistente e implacable. Luchó contra ello, forzándose a pensar en cualquier otra cosa. Un cuerpo humano, despojado de carne, sin cabeza y dejado en medio de la carretera, era impensable. Y sin embargo, la forma, las proporciones, la total incorrección de todo ello apuntaban a algo que no quería admitir. Su estómago se revolvía, y sus manos se apretaban en el volante como si aferrarse a él pudiera de alguna manera anclarlo en la realidad. Pudiera evitar que se deslizara más en el miedo en espiral que amenazaba con consumirlo. La oscuridad afuera parecía viva ahora,
presionándose contra las ventanas como una entidad propia. Tenía peso, densidad, como si el vacío fuera un océano y él estuviera conduciendo a través de sus profundidades. Los faros cortaban a través de ello en haces delgados y pálidos, iluminando solo la carretera directamente por delante. Más allá de su alcance, el mundo se sentía infinito e incognoscible, un vasto vacío que podía tragarse cualquier cosa, incluyéndolo a él. Miraba sus espejos más a menudo de lo que quería admitir, medio esperando ver algo mirándolo de vuelta. Una parte de él sabía cuán irracional era, pero la sensación de ser observado persistía, una sensación fría y punzante que subía por su columna y se asentaba entre sus omóplatos. Su imaginación se desbocaba, conjurando imágenes de ojos brillantes emergiendo de la negrura, el grupo de coyotes aún siguiéndolo, sus formas silenciosas entrando y saliendo de las sombras justo fuera de su campo de visión. Intentaba sacarse el pensamiento, recordarse que eran animales, ligados por el instinto, probablemente buscando comida cerca del cuerpo. Pero el recuerdo de su comportamiento se negaba a desvanecerse. No habían actuado como coyotes normales. No había habido vacilación, ni miedo, ni ladridos ni gruñidos. Su silencio había sido deliberado, casi inteligente, y sus ojos, esos ojos fríos y sin parpadear, habían parecido ver a través de él, a algo más profundo, algo vulnerable. La noche parecía extenderse eternamente, la negrura tragando el mundo a su alrededor. Nunca vio otro vehículo, ni ninguna señal de vida más allá del pálido resplandor de sus faros. Cuando finalmente llegó a la gasolinera horas después, las luces del pequeño edificio destartalado parecían casi cegadoras en su intensidad. Sin embargo, incluso mientras llenaba su tanque y se preparaba para reincorporarse a la autopista principal, el recuerdo de la caja torácica, los coyotes y el abrumador silencio de la noche se negaban a desvanecerse. El camionero nunca sabría con certeza qué había encontrado en ese tramo desolado de carretera, y fue esta falta de cierre lo que más lo atormentaría. La escena se repetía en su mente sin cesar, sin invitación, cada recuerdo tan vívido y desgarrador como el momento en que se desplegó ante él por primera vez. El cuerpo sin cabeza y sin piel era más que un recuerdo, era un fragmento oscuro alojado profundamente en su psique, resurgiendo en destellos durante los momentos tranquilos de su vida. Se colaba en la madrugada cuando estaba solo en la cabina de su camión, el zumbido del motor ya no un consuelo sino un eco hueco en un mundo que ahora se sentía mucho menos estable de lo que alguna vez había sido. La imagen inquietante de esos coyotes también persistía, su quietud antinatural y su mirada sin parpadear un enigma que desafiaba toda razón. En su mente, se convirtieron en más que animales, eran símbolos, emisarios de cualquier fuerza oscura que hubiera reclamado ese tramo solitario de carretera. No podía sacarse la sensación de que lo habían estado observando no por curiosidad, sino con propósito, como si hubieran sido testigos de algo que él no debía haber visto. Y peor aún, no podía escapar de la sospecha inquietante de que lo habían seguido, no físicamente sino de alguna otra manera, su presencia persistiendo como una sombra en los bordes de su conciencia. Intentaba convencerse de que todo había sido solo un encuentro desafortunado, un extraño accidente de la naturaleza o las circunstancias en el que había tropezado por pura casualidad. Se decía a sí mismo que no había sido más que un ciervo, destrozado por otro vehículo y dejado a pudrirse, los coyotes simplemente carroñeros oportunistas atraídos por el olor a carne fresca. Pero estas seguridades sonaban vacías, su mente siempre volviendo a las mismas verdades crudas, la ausencia de pelo, la precisión de la evisceración, el brillo inquietante de la caja torácica bajo su linterna. Estos no eran los sellos de un evento natural. Eran deliberados, metódicos, incorrectos. Con el tiempo, el camionero comenzó a notar otros cambios en sí mismo. El mundo, una vez un lugar predecible y estable, ahora parecía veteado de incertidumbre y sombras. Se encontraba hiperconsciente de su entorno de maneras que lo inquietaban, sus oídos sintonizados con los sonidos más leves, sus ojos escaneando cada borde de la carretera con una vigilancia que no podía suprimir.
Sus viajes nocturnos, una vez una parte pacífica de su rutina, ahora se sentían llenos de peligros invisibles. Los tramos de autopista vacía que alguna vez le habían proporcionado consuelo ahora parecían vivos con posibilidades ocultas, la oscuridad ya no una mera ausencia de luz sino una presencia en sí misma, observando, esperando, ocultando verdades que no podía ni ver ni entender. El encuentro lo había dejado con una sensación corrosiva de vulnerabilidad, una comprensión de que el mundo era más grande, más oscuro y más extraño de lo que jamás había imaginado. Comenzó a notar patrones donde no debería haberlos, su mente conectando puntos que no quería reconocer. Otros camioneros hablaban en voz baja de sucesos extraños en autopistas solitarias, de faros que seguía pero nunca pasaban, de figuras vistas caminando al borde de la carretera solo para desaparecer en el aire. De ruidos inexplicables que resonaban a través de paisajes vacíos. Donde alguna vez habría descartado tales cuentos como mera superstición o exageración, ahora escuchaba con un entendimiento silencioso e inquieto. Nunca compartió su propia experiencia, pero sabía, en el fondo, que lo que había visto era parte de algo más grande. Algo antiguo. Algo incorrecto. En sus momentos más introspectivos, se preguntaba por qué había sido él, por qué había sido el quien tropezó con la escena esa noche. ¿Fue casualidad? ¿O la carretera lo había elegido, apartándolo del camino trillado y llevándolo a sus profundidades por razones que nunca podría comprender? Pensaba a menudo en el desvío, el error de cálculo de combustible que lo había obligado a tomar ese tramo maldito de autopista. Era algo pequeño, un error administrativo, pero había cambiado todo. No podía evitar sentir que no había sido un error en absoluto, que la carretera había estado esperándolo, su oscuridad extendiéndose como una telaraña, atrayéndolo hacia adentro. Lo peor de todo era la sensación de que no había terminado. El sentimiento de finalidad que tanto deseaba desesperadamente nunca llegaba. No había resolución, ni claridad, ni fin a la incertidumbre corrosiva que lo seguía a donde fuera. Se sorprendía mirando sus espejos, medio esperando ver los ojos brillantes de los coyotes mirándolo de vuelta, sus formas silenciosas siguiéndolo a través de la noche. Evitaba ciertas rutas, ciertos tramos de carretera que le recordaban demasiado a esa noche, pero el miedo lo seguía de todos modos, acechando en las esquinas de su mente. Era un peso que llevaba consigo, invisible pero siempre presente, un recordatorio constante de que algunas cosas en este mundo desafían la comprensión. Y aunque nunca hablaría de ello, ni con sus compañeros camioneros, ni con amigos o familia, había un pensamiento que nunca podía desterrar por completo, fuera lo que fuera que había estado en esa carretera. Fuera lo que fuera que había dejado ese cuerpo mutilado y atraído a los coyotes a sus restos, todavía estaba allá afuera. No había terminado esa noche. No había desaparecido cuando él se alejó conduciendo. Estaba esperando, en algún lugar en la vasta extensión vacía del mundo, aguardando su momento. Si estaba ligado a ese tramo de autopista o libre para vagar, no lo sabía. Pero no podía sacarse la sensación de que no había sido la última vez que la carretera revelaría su terrible secreto a un viajero desprevenido. Quizás, algún día, alguien más se encontraría en su posición, mirando a la oscuridad y descubriendo que la oscuridad le devolvía la mirada.